Ninguna previsión de crecimiento para este año parece ser ya acertada. Los mercados y los especuladores de forma encubierta cambian su comportamiento hacia nuestro país casi a diario, consiguiendo, como ha sucedido esta semana, que la amenaza de un rescate vuelva a ser noticia. Desde el Gobierno, desde Europa, incluso algunos expresidentes del Gobierno y de distinto color, insisten en que nuestro país no es Grecia, que se están haciendo las reformas adecuadas y que no son justos estos ataques a España. Si todas las autoridades económicas coinciden en estas premisas, nos preguntamos por qué España sigue estando en el ojo del huracán. Esto es 5 días, bienvenidos a este repaso semanal de la actualidad de España y Andalucía. A pesar de todos los rumores que han estado acosando a nuestra economía a lo largo de esta semana, el Ejecutivo ha seguido imparable con su agenda de reformas. Este viernes ha aprobado el plan de lucha contra el fraude fiscal. A partir de ahora será obligatorio informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero. Afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas. El jueves, ante la Cámara del Congreso, el ministro Cristóbal Montoro recalcaba que no se trata de una amnistía fiscal, sino de un gravamen sobre activos que están ocultos y cuyo afloramiento será positivo para normalizar la actividad económica en nuestro país y luchar contra la economía sumergida. El Gobierno lo que ha hecho ha sido elegir instrumentos que son los que se contienen en estas normas, que son los menos perjudiciales para nuestro crecimiento económico y así evitar la utilización de otros instrumentos tributarios que lo que harían precisamente es dañar claramente al consumo. Y esta semana también hemos conocido más detalles de las futuras reformas sanitaria y educativa que el Gobierno pondrá en marcha a lo largo del próximo mes. Cristóbal Montoro ha avanzado que el ahorro de 10.000 millones de euros, 7.000 en la partida de sanidad y 3.000 en la de educación, se basa en la eliminación de duplicidades y en la mejora de la eficiencia en la gestión. Una de las medidas planteadas por el ministro de Hacienda es que los que más ganen podrían tener que pagar por los medicamentos. Además, se incluirán los datos fiscales en la tarjeta sanitaria. En lo que se refiere a educación, se aumentará el ratio de alumnos por aula, así como las horas lectivas de los profesores de educación no superior. Pues precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, proponía que estas dos carteras, educación y sanidad, se devuelvan al Estado y dejen de ser competencia de las comunidades autónomas. Aguirre se lo trasladaba al presidente del Gobierno en la Moncloa y, por su parte, Rajoy aseguraba que de momento no se plantea ningún cambio sobre el actual modelo autonómico. Primera visita de Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy desde su llegada al Palacio de la Moncloa. Y la presidenta madrileña no se ha andado por las ramas y ha explicado al jefe del Gobierno algunas de sus recetas para afrontar la crisis. Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego de la mía, la educación, la sanidad y la justicia, deben volver al Estado. Con esta revisión total del Estado autonómico, según los cálculos de Aguirre, se ahorrarían 48.000 millones de euros. Además, ha instado a Rajoy a aprovechar la crisis para llevar a cabo este tipo de reformas, ya que en su opinión estas se comprenden y aceptan mejor en estas épocas que en tiempos de bonanza económica. Y como telón de fondo a estas reformas del Ejecutivo Central, los números rojos de la Bolsa de Madrid y la prima de riesgo en niveles de rescate por encima de los 400 puntos básicos. El presidente del Gobierno y varios ministros al unísono salieron a la defensa de nuestra economía. Un mismo mensaje se ha repetido a lo largo de esta semana. Confianza en el estado de las finanzas españolas y en la capacidad del país para reducir el déficit. Incluso Alemania, la locomotora de la economía europea, ha ratificado su confianza en nuestro país frente al acoso de los mercados. No hace falta un rescate, sino completar las reformas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido dejar claro que a pesar de la caída de la bolsa o del aumento de la prima de riesgo, el Gobierno no va a cambiar sus decisiones. Ante los periodistas, tras una conferencia, el ministro ha tratado de calmar a los mercados. La economía española tiene la fortaleza, tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos y evidentemente la economía española no necesita un rescate en este momento. Luis de Guindos ha comparecido ante políticos y empresarios un día después de anunciarse el nuevo recorte de 10.000 millones en educación y sanidad. El responsable de Economía ha insistido en que este plan estaba previsto.
Somos perfectamente conscientes de que la reforma de la sanidad y la reforma de la educación son ineludibles. Pero no son ineludibles por ahorrar 10.000 millones de euros. Son ineludibles porque lo que hacen es garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y la calidad de la educación en el medio y largo plazo. El ministro ha descartado una subida del IVA este año. A su juicio, el aumento de este impuesto es ineficaz para incrementar los ingresos del Estado y contrae el consumo. El actual acoso de los mercados financieros internacionales a España es inmerecido. Así se ha expresado hoy el portavoz germano de Finanzas. Alemania ratificaba así su confianza en la economía española. El gobierno de Merkel aseguraba que los datos fundamentales apuntan a que su situación es claramente mejor que la de otros muchos países industrializados fuera de la zona euro. Para Alemania, las reformas emprendidas aquí para hacer frente a la crisis y contener el déficit son muy prometedoras y hay que dejar tiempo para que hagan efecto. El portavoz de Finanzas valoró también la determinación mostrada por el Ejecutivo español para cumplir con sus compromisos de consolidación presupuestaria. Por ello, lamentó que los mercados no recompensen estos esfuerzos. La prima de riesgo española se disparó ayer momentáneamente por encima de los 430 puntos para bajar hoy a 428 en la apertura. Y desde este martes los borradores de la renta 2011 están a disposición de los contribuyentes. Este año se prevén 19,4 millones de declaraciones, de las cuales 15 millones serán a devolver. La campaña de la renta ya ha empezado online, pero no será hasta el 3 de mayo cuando se inicie la atención en las oficinas de Hacienda. La principal novedad de este año es que se puede obtener el borrador de forma inmediata a través de Internet o del teléfono, sin tener que esperar a recibir el borrador en el domicilio. La agencia tributaria le solicitará el número del DNI, el dato de la casilla 698 de la renta 2010 y un número de teléfono móvil. El contribuyente que no lo tenga por Internet lo recibirá por correo a partir del mes de mayo. Renta 2011. Un esfuerzo en común. Agencia Tributaria, Gobierno de España. El presidente andaluz en funciones, José Antonio Griñán, ha puesto fecha límite al cierre del acuerdo con Izquierda Unida para formar gobierno. Antes del 19 de abril, día de la constitución del Parlamento andaluz, Griñán quiere que la ciudadanía sepa que se puede formar un gobierno y un proyecto estable con la formación de Diego Valderas. Así lo declaraba el jueves el secretario general del PSOE en Andalucía tras mantener una reunión con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Manuel Pastrana y Francisco Carbonero le trasladaron su deseo de que ambos partidos gobiernen en coalición para poder confrontar una forma distinta de hacer política frente a la del gobierno central. Nosotros hemos puesto el 19 como una fecha para tener prácticamente los deberes hechos. Y yo creo que se puede hacer. No porque sea darse más o menos prisa, sino porque creo que es importante saber qué es lo que queremos hacer ya desde el principio. Luego hay que formar un gobierno y creo que en mi política de poner encima de la mesa siempre la fortaleza del valor España, yo creo que es importante también que se sepa pronto que se puede formar un gobierno estable. Nos gustaría que hubiera un gobierno de coalición en Andalucía, de la izquierda, una forma distinta de hacer política frente a las políticas de un gobierno que yo catalogo gobierno de ruina, que no se puede hacer tanto destrozo en tan poco tiempo. Horas antes, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, pedía a ese hipotético acuerdo de gobierno entre Izquierda Unida y PSOE que actúen desde la responsabilidad y dialoguen también de la creación de empleo. Además, Soto calificaba de disparate que el PSOE esté tratando de responsabilizar de los recortes en políticas sociales al gobierno de Mariano Rajoy. Rosario Soto critica que el Ejecutivo regional esté tratando de justificar los recortes de los últimos 4 años en Andalucía con los presupuestos generales que va a aprobar el gobierno de Mariano Rajoy. Recuerda que estos se deben a que la Junta ha dejado de ejecutar algunas partidas de gasto destinadas a políticas sociales o que ni siquiera las había incluido en sus cuentas. Lo calificamos como un verdadero disparate, el querer ampararse en la coartada del Gobierno de la Nación para justificar los drásticos recortes en políticas sociales a lo largo de todos estos años.
La dirigente popular ha puesto como ejemplo de estos recortes en materia de empleo el hecho de que entre 2010 y 2011 la Junta haya dejado de ejecutar 1.052 millones en políticas activas de empleo, una cifra que supone prácticamente el presupuesto completo de un año. Entre otros ejemplos, Soto ha destacado los incentivos a la contratación. De 30 millones presupuestados se han ejecutado 3 y de las acciones de fomento de empleo para corporaciones locales ha señalado que solo se ha aprovechado el 17% de lo presupuestado. Ese hipotético gobierno socialista e Izquierda Unida deberán de fijar claramente cuáles son sus prioridades en Andalucía. Y ha aprovechado para pedirles que actúen desde la responsabilidad y que se centren en el saneamiento de las cuentas públicas, la creación de empleo y el pago a los proveedores. Y el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, aseguraba este martes que tiene la impresión de que los responsables del déficit presupuestario, en referencia al anterior gobierno del PSOE, están deseando que la Unión Europea intervenga a España. Arenas hacía hincapié en la necesidad de hacer un pacto de Toledo a la andaluza para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, tal y como había propuesto durante la campaña electoral. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años en Andalucía? Pues mirar. El actual gobierno de la Junta de Andalucía es líder en recortes sociales en toda España. Que se sepa. Líder en recortes sociales en toda España. En los últimos 4 años en Andalucía, los recortes sociales han superado los 6.000 millones de euros. En educación, en sanidad y en política social. Y este miércoles el diario El Mundo hacía público el montante que los sindicatos, comisiones obreras y UGT han recibido en los últimos 4 años en plena crisis económica. En total 268 millones de euros en concepto de subvenciones, aunque algunas de estas partidas se habrían otorgado sin justificación previa. Es que en plena crisis económica los sindicatos, comisiones obreras UGT han recibido ayudas por valor de 260 millones de euros provenientes de la Junta de Andalucía, unas partidas presupuestarias que vienen de los presupuestos de la Junta de Andalucía. De esta cantidad para cursos de formación fueron destinados un montante de 181 millones en la última legislatura. Y es que el acuerdo de los sindicatos que mantienen con la Junta de Andalucía proviene nada más y nada menos que del año 93. Así, de esta forma, los sindicatos se han beneficiado por la política de paz social que viene practicando el gobierno andaluz. El montante proviene de partidas que se recogen para los sindicatos en los presupuestos de la Administración Autonómica. En algunos casos, las subvenciones recibidas se han otorgado sin justificación previa. Las transferencias de las que estamos hablando han provenido en su mayoría de la Consejería de Empleo, aunque no ha sido el único departamento que le ha estado dando ayuda a los sindicatos de clase. También la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, así como la Consejería de Gobernación. Concluida la Semana Santa, el sector hotelero ha hecho balance de estos días de vacaciones. La lluvia ha vuelto a ser la protagonista un año más y las previsiones que se habían dado provocaron que muchos de los visitantes habituales cambiaran su destino. En la Costa del Sol, por ejemplo, la ocupación ha caído 7 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. Finalizan las vacaciones de Semana Santa, al menos en nuestra región, porque hoy es festivo en 5 comunidades autónomas. Vuelta a la rutina con las pilas cargadas tras esta pausa vacacional. Unos días de relax que en Andalucía han estado pasados por agua, poca playa y menos procesiones. El turismo ha vuelto a caer un año más. Este año, según apunta la Federación Andaluza de Hostelería, se debe al mal tiempo. Aunque las condiciones meteorológicas han motivado un repunte en los establecimientos de interior en detrimento de los destinos de sol y playa, una costa que este año ha recibido menos turistas de los que se esperaban. En la Costa del Sol, el principal destino turístico andaluz, la ocupación ha caído 7 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado. El gasto por persona se ha desplomado este año un 18% respecto al anterior. En la campaña turística de 2012, el aumento del precio de la gasolina, unido a la crisis económica y al anuncio del mal tiempo, ha hecho que los turistas de Madrid, Valencia y Cataluña, los mercados nacionales más habituales en Andalucía, hayan venido menos que en años anteriores. Al margen del mal tiempo, la crisis económica es otro factor que explica el descenso de la ocupación hotelera, fundamentalmente una caída en picado del turismo nacional. Pese a todo, persiste el optimismo de cara al verano, cuando volvamos a tener unos días de merecido descanso.
La religiosa María Gómez Balbuena, más conocida como Sor María, llegaba el jueves al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid para declarar ante el juez por el caso de los niños robados. La religiosa, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las Hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada en comparecer después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982. Estará orgullosa, ¿no? Estará orgullosa de lo que ha hecho. Es la religiosa María Gómez Balbuena, Sor María, la primera imputada por el caso de los niños robados y la primera en ser citada en un juzgado. Esta mañana se ha negado a declarar ante el juez de instrucción en Madrid. Con 80 años, vestida con hábito y acompañada por otra monja, salía de los juzgados fuertemente escoltada por policías y entre los gritos de varios afectados. ¡Poca vergüenza! ¡Y encima la protegen! ¿Quién estaba cuando nos estaban robando y vendiendo como si fuéramos perros? El caso llega a los juzgados después de que María Luisa Torres acusara a esta religiosa ante la Fiscalía de haberle quitado a su hija en 1982 en una clínica madrileña. La monja trabajaba como asistente social en ese centro. La abogada de la denunciante ha contado cómo la religiosa ha guardado silencio ante el juez. Yo la he visto tranquila y bueno, pues tampoco ha durado tanto como para hacer una valoración realmente de una situación. Pero ha pronunciado algunas palabras, ¿nos puedes repetir qué es lo que ha dicho? Se ha cogido su derecho a no declarar y el silencio es lo que ha primado. En toda España hay supuestamente 1.500 casos de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Y este mismo día los ministros de Justicia, Interior y Sanidad y el fiscal general del Estado se reunían con representantes de las asociaciones de afectados por este caso. Y el encuentro se cerraba con un compromiso. El Gobierno creará un censo de posibles casos de niños robados. El Gobierno creará un censo de posibles niños robados. Es la primera medida anunciada por el grupo de trabajo que coordina Justicia y en el que participan también Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado. Para ello se creará un banco de ADN que facilite las identificaciones, se recabará información de los centros sanitarios y se introducirán normas para facilitar la obtención de datos del registro civil. Todo ello para conseguir diseñar, custodiar y gestionar una base de datos única que nos permita cotejar los perfiles genéticos de todas las personas implicadas. Unas medidas que han gustado a la plataforma de niños robados. Hemos hablado todas las organizaciones y asociaciones, hemos estado en acuerdo absoluto de todas las manifestaciones, requerimientos y necesidades que hay que trabajar. Este anuncio del censo se produce el mismo día que estaba citada a declarar la monja María Gómez Balbuena, la primera imputada en el caso de los bebés robados. Y en estos 5 días también hemos conocido que el Servicio Andaluz de Salud ha sido condenado al pago de 148.160 euros en concepto de indemnización a unos padres cuyo hijo murió a los 396 días de nacer por las lesiones sufridas durante el parto. Un juzgado de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con más de 148.000 euros a los padres de un bebé que falleció un año después de nacer en un parto en el que hubo mala praxis médica. El defensor del paciente ha hecho pública hoy esta sentencia de un juzgado de Sevilla y también ha dado cuenta de otra condena a una cirujana plástica en Cádiz a devolver a una paciente el coste de una operación de aumento de glúteos tras nulos resultados. El primer caso ocurrió en 2007 cuando Ana Moreno dio a luz en un hospital de Cádiz a un bebé que murió al año de nacer tras sufrir lesiones en un parto en el que hubo mala praxis porque no estuvo sujeto a controles en una fase crítica. Yo tuve que, a las pocas horas, levantarme y ver a mi hijo, pedir información, porque nadie se molestó en darme información de él. Otra sentencia de un juzgado de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, estima parcialmente la demanda de Dolores Rivero, que en 2009 decidió recurrir a una cirujana plástica para aumentar sus glúteos, lo que no logró tras 2 operaciones. Y eso me decía que me iba a poner silicona, que iba a quedar muy bien, mucha garantía, y otra vez pues no queda ni. La sentencia recuerda que en esta intervención había una relación contractual en la que existía obligación de obtener resultados.
La familia real volvía a ser noticia, esta vez por uno de los pequeños más traviesos de la casa, Froilán, el hijo mayor de la infanta Elena. Se disparó de forma accidental con una escopeta en un pie y tuvo que ser intervenido. El joven se encuentra en perfecto estado de salud, pero ahora la Guardia Civil tratará de esclarecer los hechos, pues está prohibido que los menores de 14 años usen armas, así que podrían enfrentarse a una multa de entre 300 a 3.000 euros. La Guardia Civil abre una investigación para esclarecer las causas y posibles responsabilidades por el accidente de escopeta que sufrió el nieto mayor del rey, de 13 años. Así lo ha decidido el Juzgado de Guardia de Soria, tras recibir el parte médico al tratarse de un accidente con arma de fuego, en el que además está implicado un menor. Los agentes analizarán la escopeta implicada en el suceso y realizarán una inspección ocular del lugar del accidente. No se descarta además que puedan tomar declaración a Jaime de Marichalar, quien acompañaba a su hijo cuando se hirió en el pie. El exmarido de la infanta Elena se enfrenta a una multa de entre 300 y 6.000 euros por una falta grave. La legislación española, que regula el uso de armas de fuego, establece una edad mínima de 14 años para utilizar la escopeta con la que se hirió Felipe Juan Froilán. La sanción podría acarrearle también a Marichalar la retirada de la licencia Armas y Municiones durante un periodo máximo de 2 años. El siglo XXI es el siglo de las comunicaciones, de la vida online, a veces dejando de lado la offline, la real. 6 de cada 10 personas que navegan por Internet se comunican a través de Facebook o Twitter, sobre todo en países emergentes como Indonesia, Argentina o Rusia. En España será la compra online el área que más crezca en los próximos años. Más de 6 de cada 10 personas de todo el mundo se comunica a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Internet se convierte en el único medio virtual para emitir y recibir mensajes y deja en el olvido al correo tradicional y al conocido como boca a boca. El 85% de los internautas está interconectado por email y redes sociales. Indonesia, Argentina y Rusia son los 3 países que encabezan la comunicación virtual. Incluso la compra parece más cómoda si se hace desde casa. En España esta actividad será la que más crecerá en los próximos años, con un alza del 16%, seguido de la descarga de contenidos o del seguimiento de las novedades de las marcas. A pesar de los datos, el estudio revela que aún queda camino para que las redes sociales se conviertan en un importante canal de venta. En la actualidad, solo el 6% de los usuarios españoles las utiliza con este propósito. ¿Se imaginan el flamenco plasmado en una viñeta de cómic? Pues sepan que grandes dibujantes de este medio literario ya han hecho sus aportaciones a un álbum que se publicará dentro de 2 meses. Se trata de una iniciativa del Instituto Andaluz de la Juventud que pretende mostrar este arte desde un punto de vista más gráfico. De las manos de Carlos Pacheco han salido algunos de los grandes superhéroes del cómic internacional. Ahora un nuevo proyecto lo trae de nuevo a Andalucía para adentrarse en el mundo del flamenco. Me parece que la hibridación de flamenco en toda su tradición, en toda su pureza y en toda su capacidad de renovación y de hibridación, mezclarse con un medio joven es precisamente lo que garantiza la vitalidad de ambos medios. Este álbum, que verá la luz en unos 2 meses, parte de la iniciativa de RC Viñetas y cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud y la Agencia de Flamenco. El objetivo, descubrir el flamenco desde la visión más actual de este joven medio literario. Autores reconocidos se están uniendo jóvenes valores, es decir, el cómic en Andalucía no es un género, ese noveno arte como se conoce, que esté muerto, esté parado, sino que cada año van saliendo nuevos valores como Kenny Ruiz, como Jorge Jiménez, como Irene Roca, como Cristina Vela, como Irene Rodríguez o como Dani Diosdado. Cada artista dibujará en 2 páginas su visión particular del flamenco a través de grandes nombres de este arte, como Bambino o La Paquera de Jerez. Hasta 25 nuevos talentos y dibujantes consagrados de toda Andalucía intentarán con esta propuesta acercar el flamenco de una forma diferente a un público más diverso. Con autores de todo, permítame la palabra, pelaje, de todo tipo, de toda categoría y de todo tipo de manera de entender la historieta, precisamente con el deseo y con la inquietud de mostrar esa universalidad del flamenco, ¿no? Era nuestra manera inmediata de expresar que en el flamenco hay algo para cualquier persona.
Aunque aún faltan algunos flecos, la coedición vendrá de la mano de Dolmen Ediciones, con la intención de dar vida comercial propia a este proyecto que apuesta por fusionar dos aspectos tan diferentes de la cultura andaluza como el cómic y el flamenco. Hace ya unos cuantos años James Bond convirtió Cádiz en La Habana y a finales de este mes La Caleta, la Plaza de la Catedral o la Calle Lobo se llenarán de acción y luces. Se rueda El Infiltrado, una película francesa dirigida por Julian Leclerc, que ha elegido la capital gaditana como escenario. Cádiz vuelve a ser el escenario elegido para el rodaje de una nueva superproducción cinematográfica. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento tras aceptar la solicitud remitida para el rodaje de la película francesa El Infiltrado, un film de primer orden que, bajo la realización de Julian Leclerc y con el actor Vincent Lindon como principal protagonista, supondrá un nuevo empuje económico y promocional para toda la ciudad. Estamos muy agradecidos y en ese sentido vamos a seguir trabajando para promocionar Cádiz como ciudad, como plató de cine, ¿no? Lógicamente la promoción genera de por sí desarrollo económico, pero evidentemente el hecho de que las productoras elijan la ciudad pues hace que estos equipos, que aunque veamos pocas personas en las películas, realmente tienen un equipo importante detrás, ¿no? Con multitud de personas que acompañan este tipo de producciones, ¿no? El responsable municipal de Fomento se ha felicitado por el estupendo trabajo que se está realizando desde el Cádiz Film Office en la divulgación de Cádiz como escenario ideal para el rodaje de películas, anuncios, documentales o videoclips, no solo por sus escenarios únicos, sino por la experiencia de anteriores superproducciones que así lo avalan. Esta fórmula de la Cádiz Film Office, de la oportunidad de salir en medios de comunicación y en largometrajes y en cortos y en anuncios, pues realmente nos está dando, yo creo que una oportunidad de desarrollo interesante, ¿no? De aquí, que desde el Instituto de Fomento pues estemos fomentando este tipo de actividades. La verdad es que hemos hecho un balance importante en los últimos años, con largometrajes muy importantes, con vídeos también, musicales también de primer nivel, como aquel que tuvimos con U2. La verdad es que de distinto nivel, pero todas sumadas pues está generando, yo creo que mucho para la Cádiz. Las secuencias gaditanas del Infiltrado se realizarán a final de mes en espacios como La Caleta, la Plaza de la Catedral o la Calle Cobos. El rodaje, que se prolongará unos 4 días, moverá un equipo de unas 130 personas, de las que 80 forman parte del staff técnico del film y medio centenar serán extras ya preseleccionados del casting que se hizo en la ciudad la pasada semana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y Andalucía de los últimos 5 días. Muchas gracias por acompañarnos.